posición del PIT-CNT, en especial la denuncia que hizo el martes en Ginebra, que denunció violaciones del gobierno uruguayo a la libertad sindical. Ayer, bueno, hablaba el gobierno, hoy creo que los empresarios, pero en esta Asamblea General Internacional en Ginebra que está teniendo lugar a la OIT, el PIT-CNT fue muy duro. Habló después la secretaria general de la Central Obrera, Elvia Pereira, recordando además cuáles fueron estos puntos en concreto, ¿no? que manejan y por qué entienden que se están llevando acciones contra la libertad sindical, y esto entrecomillado, en un sentido amplio. Como ejemplo de que venimos señalando, dice Pereira, hoy el gobierno de nuestro país lleva adelante acciones que atentan contra la libertad sindical en un sentido amplio, sancionando a militantes sindicales de la educación pública por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se está refiriendo a los docentes de San José, que según las autoridades violaron el concepto de la normativa de laicidad, por eso fueron sancionados. Ya ven que para el PIT-CNT es una sanción injusta y lo que se está es coartando la libertad de expresión. Modificando unilateralmente el régimen de certificaciones médicas, generando la rebaja de salarios de amplios sectores de trabajadores del Estado, en abierta violación al Convenio Internacional de Trabajo 151, también obviamente las autoridades tienen otra lectura de esto, y reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas, remite a lo que pasó ante el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de la pesca, según las autoridades se cumplió un protocolo, según el CNT, represión violenta. Y bueno, y el acto de espionaje a su presidente, que está fuera de discusión, ¿no? Lo que falta es saber quién lo ordenó, pero eso no se puede discutir. Sin duda fue seguido. ¿Qué opinan? ¿Estamos ante un Uruguay que tiene estas acciones en contra de la libertad sindical en sentido amplio, como se señala en el PIT-CNT? ¿Qué opinamos? ¿Qué opina Jorge? Bueno, yo creo que todo, sobre todo se desencadena por el problema de Abdala, ¿no? Toda esta reacción que viene por el problema, porque no nos vemos cómo fue lo de Abdala. Nosotros que lo agarraron en infracción, obviamente estaba... No, por eso, de todos los puntos que se señalan, es el único que me parece que no tiene discusión posible. Claro, pero este tema desencadena todo, traer a colación todo lo demás que vino atrás, que pasó ya, podría haberse dicho antes. Sí, pero todo lo demás está ahora, son interpretaciones. Todo lo demás es una discusión, donde el presidente tiene su visión. Exacto. Y después eso se definirá en algún momento, como cuando los empresarios llevaron una denuncia también contra el gobierno por el tema de la libertad, por la negociación colectiva, que demoró no sé cuánto tiempo levantarse esa observación. Bien, ¿vos tenés una opinión formada sobre esto, Pepe? Si está presentado ante un organismo internacional tripartito como es la OIT, es decir, representada por empresarios, trabajadores y el gobierno, porque recordemos que ayer Mario Arizzi, el ministro de Trabajo, también estuvo haciendo uso de la palabra, habrá que esperar cuál es la resolución, que tengo entendido... Ahí creo que primero la posibilidad de conciliación, ¿no? No es vinculante la resolución que tome no es vinculante, pero a nivel internacional no es lo mismo. La observación queda plasmada. Exacto. Pero no tenés opinión formada. Con respecto al tema Abdala, sí, con respecto a los otros. A todos los demás, no. Bien. ¿Pablo? La investigación al tema de los profesores y demás, fueron sumariados, se terminó la investigación y se demostró su culpabilidad. Te puede gustar o no, pero la realidad es esa. Las certificaciones médicas también, es una potestad que tiene el gobierno, que lo eligió la mayoría de los uruguayos, y bueno, y optaron por eso. O sea, que te puede gustar o no, pero bueno. La represión en las manifestaciones pacíficas, no sé hasta qué punto fueron pacíficas, pero en realidad eran ilegales. Por lo cual, la ley indica eso y hay que desalojar. Y en cuanto a lo de Abdalá, vamos a entendernos. ¿Sabés que yo estuve 20 días antes en una igual a esa? No, está bien, pero en cuanto a las pesquisas de Abdala no se denunció nada en la justicia, por lo cual no veo cuál es la gravedad del asunto. A ver, Valeria, bueno, como ex sindicalista. Como ex sindicalista me resulta vergonzoso el planteo del PIT-CNT, vergonzoso, no representa a los trabajadores de este país. Cada día el PIT-CNT representa menos a los trabajadores. La misma posición que en el año 2019, el PIT-CNT en plena campaña electoral, con la mayoría de sus dirigentes. De hecho, los que fueron en representación, todos están en lista Frente Amplistas militando con distintos candidatos del Frente Amplio. Deberían de tener un poco de vergüenza y renunciar a su cargo sindical y dedicarse, porque todos somos libres de hacer política partidaria, pero hoy están de los dos lados del mostrador
trabajando para sus candidaturas y para sus candidatos, utilizando la herramienta del PIT-CNT. ¿Hay persecución sindical o no? Y de hecho, con respecto a todos los elementos, y quiero ser muy rápida porque sé que no tenemos tiempo, represión hubo en Codicen. Cuando el gobierno era el Frente Amplio no lo fueron a denunciar ante la OIT. Lo que tiene que ver con la falta de negociación colectiva, récord de esencialidades en la propia educación, en el gobierno de Tabaré Vázquez, no lo fueron a denunciar ante la OIT. Y en realidad no es que no hubo negociación colectiva ni violación a la negociación colectiva. En la negociación colectiva puede llegar a acuerdo o no. En lo que tiene que ver con las licencias médicas, el PIT-CNT en todo caso debería de haber hecho el planteo de que los trabajadores privados deberían de tener el mismo régimen que tenían los trabajadores públicos en su momento. Pero no, van con la parcialidad de lo que sucedió. Y acá no hubo espionaje. Convengamos que esto sale a la luz porque acá un ciudadano más, como para mí es Abdala, condujo borracho y intentó escaparse luego de haber tenido el accidente que tuvo, que por suerte no pasó. Lo que hubo sí es que hay que saber quién ordenó la investigación o a partir de ese accidente por qué se vio qué había hecho Marcelo Abdala antes. Yo puedo dar fe de lo que es investigar y perseguir políticamente a un dirigente sindical y tampoco fueron en su momento cuando yo era parte de la conducción del PIT-CNT a hacer la denuncia en la OIT. No fue por parte del Estado que se te persiguió, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo del Era Estado? el partido que estaba en el gobierno. ¿No eran compañeros del No, sindicato? eran gobierno. Eran gobierno y el propio ministro del Interior me lo dijo. Eran gobierno. No te ponen una custodia porque te persigue un compañero. Eran gobierno. Y no se expresó ni el gobierno como tal, ni el movimiento sindical. Lo único que fue entre gallos y medianoche a pedirle a un director de la Intendencia que me pidiera disculpas. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos reencontramos mañana. Que no televisor.